Bienvenidos a otra videoclase con el profe Oski. Hoy vamos a aprender dos elementos importantes de una función, el dominio y el rango. Para ello vamos a resolver la siguiente actividad. Se ha lanzado de manera vertical un cohete de juguete y la gráfica que relaciona la altura que alcanza en metros con el tiempo que permanece en el aire en segundos es la siguiente. Dice, ¿cuál es la variable en esta situación? Recordemos en la videoclase pasada que la variable independiente es la que se encuentra sobre el eje X o aquella que no depende de alguna otra variable, por lo que la variable independiente viene siendo el tiempo transcurrido. Ese tiempo se mide en segundos. ¿Cuál es el intervalo de valores que toma la variable independiente? Recordemos que un intervalo viene siendo una porción de la recta numérica. Podemos ver en la imagen que hay algunas X que tienen gráfica y otras X que no tienen gráfica. Por ejemplo, si nosotros proyectamos en cada uno de estos puntos al eje X, podemos darnos cuenta que se va a hacer una figura como de este estilo. Cada uno de esos puntos de rojo los mandamos al eje X, ese punto ahí, luego este otro en forma vertical lo vamos enviando al eje X, vamos haciendo una proyección sobre el eje X. Voy a aumentar el tamaño de este punto, ahí está, es al revés, y vamos proyectando cada parte de la gráfica, hacemos la proyección en el eje X. Entonces imaginemos que todas estas flechas, bueno, cada uno de los puntos que pertenecen a la gráfica se proyectan al eje X. Entonces nos podemos dar cuenta que se va a iluminar toda esta región que estoy marcando de color azul. Esa viene siendo la región del eje X, o más bien el tiempo donde tiene sentido esta altura. Es decir, que el objeto duró en el aire de los 0 segundos hasta los 20 segundos. Entonces, el valor que toma la variable independiente es de 0 cerrado a 20 cerrado. Vamos a marcarlo. X pertenece. Recuerden que la E significa pertenece. De 0 cerrado a 20 cerrado. Ahí está. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la variable dependiente en esta situación? Entonces la variable dependiente viene siendo la altura o la Y, igual como hemos visto en la videoclase pasada, ya que esta altura depende del tiempo, o sea, depende del tiempo del que estemos hablando, porque esa altura varía. Entonces vamos a escribir ahí, es la altura. La altura del objeto. Y este se mide en metros. ¿Cuál es el intervalo de valores que toma? Igual vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a proyectar los valores de la gráfica sobre el eje Y. Entonces, si nosotros vamos proyectando, por ejemplo, este punto del 20,0, lo proyectamos sobre el eje X, nos va a quedar lo siguiente. Ahí está. Seguimos proyectando cada punto de la gráfica al eje X.
O sea, es cada punto de la gráfica, así como los que están muy a la derecha, así como los que están muy cerca del eje Y. A todos y cada uno. Entonces podemos imaginar que cuando esta proyección acabe, o sea, cada punto se proyecte sobre el eje Y, nos va a quedar una figura como la siguiente. Nos va a quedar una recta que va desde el 0 hasta una altura máxima de 25. O bien, si lo vemos desde el contexto, las alturas que puede tomar, las diferentes alturas que hay en la gráfica van desde 0 hasta el 25. Y eso corresponde al intervalo de valores que toma la variable dependiente, la Y. Entonces respondemos Y pertenece al intervalo de 0 cerrado a 25 cerrado. Por último, nos preguntan a los cuántos segundos alcanzó su altura máxima. Podemos ver que fue a los 10 segundos. Bien, vamos a explicar un poquito más detallado lo que viene siendo el dominio y el rango. Aquí preparé algunos documentos en GeoGebra para que lo vayamos ilustrando. Aquí tenemos la gráfica, que es esta recta roja. Aquí tengo un punto de color negro que va a ser el punto a proyectar. Ya está. Tenemos el punto que se proyecta sobre el eje X. Aquí está, que proyectamos así con la flecha. Y el punto que se proyecta en el eje Y. Este viene siendo lo que nos va a dar los valores, el intervalo de valores que toma la X, la variable independiente, y este nos va a indicar el intervalo de valores que toma la variable dependiente. Vamos a fijarnos en uno solo, voy a ocultar el de la Y. Bien, y lo animamos. Fíjense, entonces cuando este punto de color negro se movió sobre la recta, sobre la gráfica, y proyecta cada uno de sus puntos sobre el eje X, vemos que lo que se dibuja, lo que se pinta en el eje X, es el intervalo que va desde 2 hasta el 6. Entonces este viene siendo el intervalo de valores que toma la variable independiente del 2 al 6. Vamos a hacer lo mismo con la otra gráfica. Vamos a ocultar este punto D. Vamos a iluminar el punto, ese otro punto. Y vemos que cuando se pinta sobre el eje Y, o se proyecta la gráfica sobre el eje Y, el intervalo de valores viene siendo de 3 cerrado a 7 cerrado. Hay veces que estos intervalos son pausados, depende mucho de la forma que tenga la gráfica. Ahorita tengo dos ejemplos más preparados, vamos a continuar. Bien, entonces dice, se suministra una dosis de un medicamento, bueno, se suministra a una persona una dosis de un medicamento en su sangre y la gráfica que relaciona la dosis en mililitros con el tiempo que permanece en su sangre en minutos es la siguiente. Entonces podemos darnos cuenta que el eje X representa el tiempo y el eje Y representa la cantidad de dosis en la sangre, ya que la cantidad de dosis depende del tiempo. Y aquí nos lo muestra, dice que se relaciona, o sea, depende la dosis con el tiempo, con respecto al tiempo. Entonces vamos a contestar esas preguntas de la misma forma que hicimos la anterior. ¿Cuál es la variable independiente en esta situación? Es el tiempo transcurrido.
Esto es en minutos. ¿Cuál es el intervalo de valores que toma la variable dependiente? Si nosotros hacemos ese ejercicio de proyectar la gráfica sobre el eje X, ¿cuál es el intervalo que obtenemos? Si pensaste en de 0 cerrado a 70 cerrado, estás en lo correcto. Esa viene siendo la respuesta. Aquí lo voy a marcar. Aquí entonces proyectamos. Cada uno de estos puntos se proyectan sobre el eje X. Aquí está. Cada uno de estos de la gráfica se va proyectando sobre el eje X. Como trato de mostrar con estas flechas. Y vemos que se va a pintar desde 0 cerrado hasta 70 cerrado cuando hagamos esa proyección. Por eso esa es la respuesta. Bien, ¿cuál es la variable dependiente en esta situación? La variable dependiente, pues es la cantidad de dosis en la sangre. Y esto se mide en mililitros. La siguiente pregunta, ¿cuál es el intervalo de valores que toma la variable dependiente? ¿Cuál crees que es? Si pensaste en 0 cerrado a 100 cerrado, estás en lo correcto. Esa es la respuesta. Igual se hace la proyección, pero ahora sobre el eje Y. Sobre el eje Y vamos a ir proyectando cada uno de estos puntos. Esta vamos proyectando, esta vez no le voy a poner las flechitas. Pero si vamos proyectando cada una de esos puntos de color rojo al eje Y, nos vamos a dar cuenta que se va a pintar todo el intervalo de 0 cerrado hasta 100 cerrado. Luego dice aquí aproximadamente cuántos mililitros de medicamento tenía su sangre, en su sangre la persona al transcurrir 20 minutos. Entonces podemos ver que aquí 20 minutos, subimos y tiene una altura de 40. Entonces quiere decir que quedan 40 mililitros a los 20 minutos. Aproximadamente 40 mililitros. Y listo. Estos intervalos son de importancia. Vamos a ver por qué. Dice, el intervalo de valores que asume la variable independiente es el rango de valores donde hacemos la proyección en el eje X, se le llama dominio de la función, mientras que el intervalo que se forma al proyectar la gráfica sobre el eje Y se le llama rango de la función. Las intersecciones con el eje X y Y son puntos donde la gráfica corta a los ejes respectivamente. Si es que los tiene, es decir, puede tener intersección o puede no tener intersección con los ejes una gráfica. Importante, no confundir la notación de intervalo con coordenada de puntos, ya que podríamos en algún ejercicio tener paréntesis y luego pues confundirnos pensando que esta es una coordenada. Es decir, el intervalo de 1 a 2 podríamos confundirlo con una ubicación de 1 a la derecha con 2 arriba. Entonces, si hablamos de dominio y rango, esos son intervalos. Bien, vamos a ver los otros dos ejemplos que les preparé. Aquí tenemos esta curva, vemos la proyección, el punto es este punto de color negro y vemos que esta línea naranja está proyectando sobre el eje X, mientras que esta línea azul representa la proyección sobre el eje Y. Entonces el dominio de la función podemos ver que es de 2 cerrado a 6 cerrado, mientras que el rango de la función es de 3 cerrado
A7 cerrado. Igual fíjate en la dirección en la que nombro el intervalo. Siempre es de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba, del número más pequeño al número más grande. Vamos a ver otro ejemplo. Es un poquito raro. Aquí tenemos la función. Entonces, cuando proyectamos el punto sobre los ejes, fíjense que lo que pasa, vemos que se va graficando, se van graficando estos puntos. Y fíjense qué pasa luego del 4. Se proyecta ahora en la parte de arriba. Y luego vuelve a bajar. ¿Ok? Entonces quiero que se fijen en esta parte de x igual a 4. Fíjense que aquí es el único lugar donde la gráfica pues no reconoció que había como un salto. O sea, fue normal, fue continua de 2, luego pasó al 3, los decimales, y al llegar al 4 y después del 4 vemos que hay ese salto, porque primero estaba abajo y luego pasó a estar en la parte de arriba. Resulta que aquí hay una línea muy especial que pasa justamente por el 4. Esa recta es x igual a 4. La voy a colocar de color verde, de forma punteada. Ahí está. Entonces esta línea imaginaria que pasa por el 4 viene siendo una asíntota vertical. Esas que vistes en Matemáticas 3. Estas limitan el movimiento de la curva. Algunos inclusive le hacen hasta memes. Dicen, la asíntota es tu crush y tú eres la curva. Entonces, pues no, nunca vas a llegar a alcanzar a la asíntota. Y lo podemos ver aquí así. Bien, si nosotros lo vamos extendiendo, vamos a extender esta gráfica, podemos ver que la línea roja y la verde no se juntan. Y a lo mejor estarás pensando, pero maestro, ahí veo claramente que se están juntando. Y pues no es cierto. Podemos hacer aquí un zoom. ¿Ves? Ya no están juntos, están separados. Entonces no la va a llegar a tocar la curva a la asíntota. Y lo mismo pasa con la parte de arriba. Entonces esto quiere decir que no se van a tocar en 4, van a quedar separados. Por lo tanto, cuando haga esta proyección, vamos a repetir esta proyección. Cuando repita esta proyección, ¿está? Entonces, el dominio de la función, vamos a escribirlo. El dominio de la función es igual de 2 cerrado a 4 abierto, unión de 4 abierto a 2 cerrado. Ese viene siendo el dominio. 4 lo dejamos con el símbolo de abierto, ya que ese valor 4 no tiene una altura asociada a la gráfica. Es decir, no tiene ni una altura en la parte de abajo, ni una altura en la parte de arriba. Dado que dado que la curva no se toca, ya que no tocan a la asíntota. Entonces por eso el 4 va abierto, porque no tiene una altura asociada. Ahora, ¿qué pasa con el rango de la función? Es decir, el intervalo de valores que toma la variable dependiente. Bueno, pues podemos ver en la proyección del eje Y. Aquí podemos ver cómo se va pintando. ¿Okay? Ahí está, lo vamos pintando. Aquí la función como pequeños saltitos, pero sí se pinta a diferencia del dominio.
Luego de que pasamos a ese, pasamos a la otra curva. Ahí está. Lo mismo, se va pintando. Y podemos ver que el rango viene desde la parte de abajo, porque en que pudimos ver la asíntota y la recta, pues desde abajo, o sea, hay gráfica. Mientras más se acerca el 4, más baja es la altura. Ya por la parte izquierda, pero si nos acercamos por la parte derecha, esta altura va siendo más grande. Entonces vemos que el rango de esta función va a ser por partes. Vamos a apuntarlo. Rango de la función es igual a de menos infinito, porque viene desde abajo, de menos infinito, coma, llega al máximo de 2, 2 cerrado, porque sí alcanza la altura de 2, unión, y luego vemos que hay un hueco entre 2 y 3, es decir que la altura se vuelve a reanudar de 3 cerrado y luego continúa hasta el infinito. No puedo utilizar el símbolo de infinito con este programita, pero ustedes lo pueden colocar en su actividad como menos el símbolo de infinito. ¿Ok? Bien, entonces no siempre queda de manera continua la proyección. Hay veces que queda de manera separada, como mostré en este ejemplo. En uno, porque la asíntota pues no indica que las dos curvas no se van a juntar y por lo tanto ahí se va a presentar una discontinuidad. Es decir, hay un salto del 4 a la izquierda al 4 a la derecha. Ahora, en el eje Y podemos ver en la proyección que como la gráfica termina en 2 cuando viene desde la parte de abajo y luego vuelve a continuar en 3, pues hay un salto de 2 a 3. Entonces es por eso que se rompe el rango, viene siendo de menos infinito a 2 cerrado y luego continúa de 3 cerrado a más infinito. Bien, en ese sentido, pues vamos a completar lo que nos piden en las gráficas. En esta primera gráfica nos están pidiendo el dominio de esta función. Entonces, si nosotros proyectamos sobre el eje X, nos vamos a dar cuenta que esta proyección abarca desde menos 4 cerrado a 5 abierto, porque al proyectar este punto vacío al eje X, pues también va a quedar vacío. Entonces aquí va a ser X pertenece de menos 4 cerrado a 5 abierto. Intersecciones con los ejes. Aquí es donde la gráfica toca al eje X. Y podemos ver que toca al eje X precisamente en esta parte. En esta parte de aquí. Es decir, en menos 3,0. Bien, entonces en el dominio, una forma de no confundirse es colocando X pertenece, indicando que las X se encuentran en ese intervalo. Y como ubicación, aquí estamos hablando de una ubicación de menos 3,0, no lo vayan a confundir con el intervalo, pueden quitarle el X pertenece. O si no quieren poner el X pertenece, pueden poner dominio de la función igual a menos 4 cerrado a 5 abierto. Y ya con eso pues se da a entender que es un intervalo porque estamos hablando del dominio. Vamos a la siguiente gráfica, la misma gráfica, pero ahora nos piden determinar el rango. Entonces vamos a pintar de dónde a dónde abarca esa proyección. Entonces si proyectamos sobre el eje Y, nos va a quedar desde menos 2 cerrado hasta 4 abierto. Entonces podemos poner el rango de la función o Y pertenece de menos 2 cerrado hasta el 4, que lleva el símbolo de abierto. Intersección con el eje Y es donde la gráfica toca el eje Y y podemos ver que la gráfica toca en el eje Y en esta ubicación.
esa coordenada es 0,2. Entonces esa es la respuesta. Intersección 0,2. De nuevo, cuando ponemos X pertenece o Y pertenece, nos estamos refiriendo a un intervalo. En una intersección no se coloca el X pertenece, ya que esta es una coordenada o una ubicación de plano cartesiano. Siguiente gráfica. Dominio de la función. El dominio de esta función, igual si nosotros hacemos la proyección, vemos que se va a pintar esta zona. Bueno, esto es lo que responde la mayoría. Piensa que la proyección está ahí, pero por eso es importante utilizar los puntos vacíos y los puntos rellenos. Entonces vemos que en el lado derecho tiene un punto relleno. Ya está, este punto me refiero. Pero en esta parte no, de la gráfica, aquí no. Esto nos da a entender que la gráfica se prolonga por la parte izquierda. Entonces, si se puede prolongar por la parte izquierda, la proyección también se va a alargar, ya que puede continuar toda la parte izquierda. Entonces, vemos que el dominio va a ser un intervalo infinito. La respuesta va a ser X pertenece de menos infinito a 2 cerrado. De nuevo, ustedes en su material pueden escribir el símbolo de infinito. Bueno, lo voy a intentar escribir en esta parte. Ahí está. Entonces así lo ponen, de menos infinito a 2 cerrado. La intersección con el eje X, podemos ver que hay dos intersecciones, ya que son dos puntos que tocan al eje X de la gráfica. Uno de ellos es el menos 2,0 y el otro punto es, aquí lo tenemos, es 2,0. Igual, aquí no hay que poner la U, porque la U hace referencia a una operación entre conjuntos. El intervalo sí es un conjunto porque es una colección de números reales. Pero recuerden, las intersecciones no son intervalos, son ubicaciones. Entonces, si nosotros le ponemos la unión, estamos dando a entender que estos son intervalos y por lo tanto está mal. Lo correcto es nombrar primero y luego nombrar la otra ubicación. Bien, ahora vamos a determinar el rango de la función. Vamos a hacer la proyección tanto de izquierda por derecha. Al hacer esta proyección, vamos a ver que se pinta desde el menos 5 cerrado, pero la gráfica, como se puede seguir extendiendo, puede seguir subiendo, entonces también se puede seguir pintando hacia arriba. Por lo tanto, el rango de la función también va a ser un intervalo infinito. Va a ser de menos 5 cerrado a más infinito. Mientras que la intersección con el eje Y ocurre, aquí lo podemos ver, en 0,-5, precisamente en el vértice de la parábola. Bien, la gráfica puede tener dos intersecciones con el eje Y. La respuesta es sí, sí puede tener dos intersecciones con el eje Y, tres intersecciones, n cantidad de intersecciones con el eje Y. Pero si una función tiene dos intersecciones con el eje Y, bueno, si una gráfica tiene dos intersecciones con el eje Y, pues ya no se considera función, porque vamos a tener que
para x igual a 0, van a haber dos partes donde tiene dos alturas asociadas el x igual a 0. Por lo tanto, no sería una función. O sea, una gráfica sí puede tener varias intersecciones en el eje Y, pero si las tiene, no sería una función. Bien, la tarea, para asociada a esta videoclase, en la página 58, 59, 60, 58, 59 y 60. En la siguiente videoclase vamos a practicar las funciones inyectivas, suprayectivas, biyectivas, las funciones pares e impares, para que terminemos la parte del desarrollo. Entonces, antes de ver la videoclase, hagan la página 58, 59 y 60.